Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Guarini. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la Power Platform, esta plataforma que está dentro de todo lo que es el paquete Microsoft 365. Vamos a ver un poco qué herramientas componen esta plataforma, cuál es su potencial y cómo nos puede ayudar en el día a día en esta transformación digital que estamos encarando. Podemos decir que como una definición de que la Power Platform is a low code platform, o sea, una plataforma de bajo código, o sea, una plataforma que nos va a permitir hacer un montón de cosas, automatizaciones, aplicaciones, con prácticamente o directamente con cero código de programación. Esta plataforma interactúa perfectamente con todo el resto de las plataformas del paquete 365, como Dynamics 365, como Office 365 o con cualquier standalone application, sea de Microsoft o de terceros. Antes de entrar un poco en detalle de lo que son los componentes, las herramientas componentes de esta plataforma, vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que hemos visto en un seminario anterior, de lo que es Microsoft 365 y el resto de los grupos de aplicaciones. Microsoft 365 es un conjunto de plataformas o de aplicaciones, digamos, en donde tenemos algunos grupos principales como las aplicaciones de oficina, que son las que ya conocemos, el PowerPoint, el Excel, el Word, el Access, el Project, el Note, y etcétera. Tenemos otro grupo de aplicaciones que son las comunicacionales, digamos, que nos permiten toda esta interacción social, digamos, como el Yammer o Stream, digamos. El Stream básicamente es una plataforma similar a lo que es YouTube. Ahora vamos a entrar en dos grupos que son los dos grupos que para mí son los más importantes. Uno de ellos es el Teamworks o el trabajo en equipo, y en donde tenemos aquí a Teams y a SharePoint como las dos partes más importantes de este grupo o esta plataforma, ¿sí? El Team es básicamente una herramienta colaborativa y una herramienta que nos permite centralizar todo este conjunto de aplicaciones, y el SharePoint es el motor de todo esto. Ya vamos a ver un poquito de detalle de eso. Y por último, el otro grupo de aplicaciones que tenemos son las Business Apps, en donde aquí adentro vamos a encontrar lo que es el Power Platform, eh, y, esta Power Platform la componen estas herramientas que ya las vamos a ver en detalle. Siguiendo un poco con el repaso que dijimos, y hablando de Teams, dijimos que el Teams es una herramienta centralizadora en todo este conjunto de aplicaciones de Teamworks. Podemos decir que es una aplicación de aplicaciones porque dentro de Teams podemos incorporar y compartir y colaborar con otras, un montón de aplicaciones de propias de Microsoft o de terceros, o propias nuestras, digamos, con el resto de las personas y equipos. Sí podemos hacer colaboración. Es, como dijimos, una herramienta colaborativa 100%, y se basa en varios conceptos para hacer esta colaboración, ¿sí? El tema de los chats, el tema de la parte de correos y calendarios, el tema de la parte de administración de videollamada, de meetings, toda la parte de seguridad, porque podemos administrar todo lo que son los permisos de las herramientas, los permisos de las aplicaciones, los permisos de los archivos, administrarlo todo completamente desde Teams. Podemos crear nuestros equipos de trabajo, podemos hacer sinergia entre diferentes equipos de trabajo, es 100% parametrizable, y también podemos gestionar todo lo que son los sitios de SharePoint. Como dijimos, como esto también, como motor de todo esto, se utiliza el SharePoint. Básicamente, si nosotros estamos abriendo OneDrive, estamos usando SharePoint. Si estamos administrando los archivos en Teams, estamos usando SharePoint. Si estamos creando un equipo, estamos usando SharePoint. SharePoint es uno de los principales motores de todo este conjunto de aplicaciones. Y acá entramos a lo que es el conjunto de aplicaciones que llamamos Business Apps. Y como dijimos, la Power Platform es el principal componente de este conjunto. Y esta Power Platform se basa en tres conceptos importantes, ¿sí? Analyze, Act y Automate, ¿sí? La podemos llamar la triple A. Analizar, accionar y automatizar.
¿sí? Estos tres conceptos interactúan entre sí en forma bidireccional y en forma permanente, ¿sí? Podemos decir que analizamos los datos que vienen de las acciones que tomamos, o sea, o de las aplicaciones que realizamos. Podemos decir que nuestras aplicaciones, digamos, ejecutan cosas que vienen de acuerdo a una información analizada. Podemos decir que vamos a automatizar ciertas funciones de acuerdo a como respuesta de acuerdo a nuestras métricas que hicimos, o podemos decir también que vamos a analizar datos que vienen de las automatizaciones realizadas, y también podemos decir que vamos a automatizar nuestras aplicaciones, o que nuestras aplicaciones van a participar o son parte de lo que son los procesos de negocio o las automatizaciones de negocio que realicemos. Como vemos, todo esto funciona como un conjunto, estos tres conceptos interactúan entre sí y funcionan como un conjunto totalmente sinergizado. Como motor de todo este conjunto de herramientas, tenemos lo que es el CDS, que es el Common Data Service, el AI Builder, o sea, Artificial Intelligence Builder, y los Data Connectors, ¿sí? Ya vamos a ver qué son cada una, pero esto es el motor de todo este conjunto de herramientas. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle cuáles son las herramientas que componen a cada una de estas partes, ¿sí? Pues, vamos a empezar con el Power Apps, ¿sí? El Power Apps es una de las principales herramientas. Está dentro de lo que es el concepto que dijimos recién de accionar o de actuar. Este Power Apps nos va a permitir crear aplicaciones con cero código, o sea, de programación. O sea, no tenemos que saber programación para poder crear nuestra aplicación que va a funcionar en un celular o en un móvil, o va a funcionar en una PC de escritorio, ¿sí? Podemos crear herramientas, podemos crear aplicaciones que, que interactúan con base de datos o no, aplicaciones que recolecten información o que muestren información. Estas aplicaciones van a interactuar con la parte de flujo, automatizaciones. Ya vamos a ver más adelante eh, cómo es toda esa interacción. La segunda herramienta es la Power Automate, digamos, que, como dice su palabra, nos permite armar todos los automatismos o los BPF, Business Process Flow, o sea, los procesos de negocio. Aquí vamos a poder crear automatizaciones o flujos de lo más sencillo a lo más complejo. Si nosotros entramos a lo que es la herramienta Power Automate, vamos a encontrar que podemos crear flujos desde una plantilla. Hay miles de plantillas ya creadas en esta herramienta, o podemos crear un flujo o una automatización de cero, haciéndola customizada a lo que queremos hacer. Como tercera herramienta tenemos el Power BI, ¿sí? Como dice su palabra, es una herramienta de Business Intelligence. Nos permite analizar, recolectar, procesar y analizar la información, y así sacar conclusiones para después ejecutar acciones determinadas. Como vemos, estas tres herramientas interactúan y trabajan entre sí. Estamos hablando de la primera, que es ACT, Automate y Analyze, ¿sí? Por último tenemos el Power Virtual Agent. El Power Virtual Agent es una herramienta relativamente nueva dentro del conjunto de Power Platform. Esta herramienta nos permite hacer chats automatizados, o chatbot, lo que llamamos, ¿sí? Tenemos como un agente virtual, básicamente. Este basa mucho en lo que es la parte de inteligencia artificial, y podemos ir haciendo un agente virtual que vaya guiando a la persona a la solución, o al grupo de personas que tienen que darle la solución. Como corazón o motor de todo esto, tenemos otras herramientas digamos, importantes, como el Data Common Service, el Common Data Service,
en donde esta herramienta nos permite crear todo lo que es la parte de base de datos, entornos de trabajo. Podemos crear entornos de trabajo de producción, de trial o de desarrollo. Dentro de ese entorno de trabajo podemos crear nuestro Common Data Service, nuestra base de datos, y dentro de nuestra base de datos podemos crear las entidades que serían el equivalente a las tablas de información, ¿sí? Es muy sencillo hacerlo, es todo con cero código, o sea, es todo muy fácil, muy rápido. Asimismo, también tenemos varios templates ya armados que nos permiten agilizar toda esta parte de armado. Como otro punto tenemos los conectores. Los conectores es algo muy importante dentro de este conjunto porque es lo que nos permite hacer la interacción entre todas las aplicaciones o entre sí. El paquete ya incorpora un montón de conectores existentes, cientos de conectores existentes entre las diferentes aplicaciones, sean estas aplicaciones propias de Microsoft o de terceros, pero también podemos crear nuestros propios conectores, también con cero código de programación. Y por último tenemos lo que es AI Builder, o sea, Artificial Intelligence Builder, que es una herramienta que nos va a permitir o nos va a ayudar básicamente en todo el resto, en todo lo demás, digamos, ¿sí? Vamos a poder crear aplicaciones en una forma mucho más rápida porque vamos a tener un asistente de inteligencia artificial que nos va a ayudar a interpretar qué es lo que queremos hacer y nos va a ir armando las cosas como en forma intuitiva. Y también esta parte de inteligencia artificial se puede aplicar sobre lo que es la parte de Automate y hacer nuestros automatismos más inteligentes o que vayan aprendiendo con el tiempo. Por supuesto, como dijimos al principio, todo esto está dentro de lo que es Microsoft 365, ¿sí? Es un conjunto de herramientas que están dentro de Microsoft 365 y por lo cual interactúa con todo el resto, y Microsoft 365 es lo principal aquí, es el sustento o el motor principal de todo este conjunto y del resto de las herramientas que hay. Y como capa superior tenemos las que son ya las aplicaciones, ¿sí? Y aquí tenemos aplicaciones existentes, por ejemplo, que ya están armadas, como el Dynamics 365, que es un CMR de lo que es el Microsoft. Como es esto, ya es una aplicación que ya viene paquetizada. A su vez, hoy ya interactúa perfectamente con todo el resto de lo que es el paquete de 365. Y asimismo lo que se plantea en Microsoft es que sucesivamente con el tiempo va a ir haciendo mucho más sinergia con todo el resto de las plataformas, principalmente con la plataforma Power, ¿no? Porque básicamente si nosotros podemos crear ese CMR a través de Power Apps, Power Automate, Power BI, podemos crear el mismo CMR que tenemos ahí. Después tenemos todo el conjunto de herramientas de independientes, ¿sí? O sea, Independent Software Vendor, ¿sí? O sea, todas las herramientas de terceros que interactúan perfectamente dentro del conjunto de 365, ¿sí? Como dijimos, teníamos conectores que son para interactuar con esas aplicaciones. Esa aplicación también puede interactuar con nuestro flujo de procesos y puede interactuar también con nuestro Business Intelligence, digamos, nuestra herramienta de Business Intelligence. Y por último tenemos todas nuestras aplicaciones. Todas las aplicaciones que nosotros vayamos creando con Power Apps, digamos, o con las diferentes herramientas, van a ser parte de este conjunto de aplicaciones que van a estar interactuando con todo el resto. Y por supuesto, Teams es una de las herramientas que nos va a ayudar a esa interacción colaborativa con todo el resto. Vamos a entrar un poquito más en detalle de lo que es Power BI. ¿Sí? Power BI, como dijimos, es una herramienta de Business Intelligence. Nos va a permitir, digamos, capturar información, modelar esta información, visualizarla, publicarla y después que se pueda consultar en una forma colaborativa.
Capturar, tenemos múltiples diferentes de fuentes de entrada de información, fuentes de base de datos de terceros, fuentes de herramientas, de las aplicaciones que nosotros hagamos en la Power Platform con Power Apps, o de los flujos de Power Automate, o directamente del Common Data Service. Después tenemos una parte de modelado de esta información. Esta parte de modelado, si ustedes conocen Excel y Access, es prácticamente lo mismo. O sea, para la persona que ha usado Excel Access en el pasado, usar Power BI le va a ser prácticamente lo mismo. Después toda la parte de visualización, que es donde armamos nuestro tablero, es todo drag and drop, por supuesto, y tenemos miles y miles de templates de gráficos ya armados, y como es una plataforma abierta, cualquiera puede crear gráficos nuevos y ponerlos ahí para que lo use otra persona. Tiene otras ventajas. Dentro de lo que es la parte de visualización, podemos armar gráficos usando tablas dinámicas, cosa que es algo muy propio de Microsoft, digamos, y para los que estamos acostumbrados a usar tablas dinámicas en Excel, esto tiene un potencial gigantesco. Por último, publicar. No necesitamos ningún servidor, ningún server, nada. O sea, la nube de Microsoft es nuestro server. Publicamos hacia la nube. Y ahí cuando publicamos podemos elegir en qué entorno de trabajo vamos a estar publicando esto, sea un equipo particular o sean varios equipos. Y a su vez podemos compartirlo y administrar toda la parte, digamos, de seguridad desde Teams o desde la misma aplicación de Power BI o desde la misma nube. ¿Sí? Y después consultar. Acá en consultar, bueno, por supuesto, las personas que quieren acceder al tablero o a la información, la pueden hacer a través de Teams, la pueden hacer a través de un SharePoint, la pueden hacer a través de una URL, de cualquier forma, pero lo más útil acá es que nosotros podemos poner nuestro tablero dentro del equipo y ya aparece como una pestaña dentro del equipo, digamos, y tenemos todo centralizado ahí en el team, los archivos, los tableros, los flujos, todo. Digamos, ese es casualmente el gran potencial que tiene Teams en esa centralización colaborativa. Después tenemos Power Apps. Power Apps, digamos, como dice su nombre, aquí podemos crear todo lo que son las aplicaciones, sean aplicaciones para móviles o para escritorio, para PC de escritorio. Estas aplicaciones, digamos, van a usar determinados servicios, conectores para interactuar con el resto de las cosas. Puede interactuar con todo lo que es la parte de flujo y lógica de negocios, la parte de BPF, Business Process Flow. Es compatible con un montón de orígenes de datos, digamos, muy idéntico a lo que es Power BI. Y nos va a permitir, esta herramienta nos va a permitir crear aplicaciones con cero código en una forma muy ágil y muy sencilla, ¿sí? Estas aplicaciones pueden simplemente mostrar información ya generada, o pueden ser aplicaciones para recolectar información. Como por ejemplo, podríamos armar acá una aplicación para el celular para hacer los relevamientos de campo, ¿sí? Entonces, en donde la gente va a ir haciendo su relevamiento, sacando fotos con el celular, va a ir armando toda su información, el apps del celular va recolectando todo y la manda a la nube, digamos, para que sea compartida y sea accesible por todo el mundo, ¿sí? Power Automate, como dice el nombre, automatismo. Esta herramienta nos permite hacer todo lo que es la parte de automatización. Aquí tenemos diferentes niveles de automatización. Vamos a tener, si nosotros entramos a Power Automate, vamos a encontrar que podemos crear flujos desde un template ya armado dentro del paquete de Microsoft. Hay miles y miles de templates que hacen interacciones entre
múltiples herramientas del paquete de Microsoft. Por ejemplo, tenemos templates que interactúan Outlook con SharePoint, Teams con SharePoint, SharePoint con Planner, Teams con Planner, Jira con SharePoint y así sucesivamente, ¿sí? Estos templates nos ayudan a hacer mucho más rápido las soluciones normales del día a día. Básicamente, como dijimos, se basan en dos conceptos, o sea, tenemos los disparadores y las acciones. ¿Sí? Cada aplicación que hoy está dentro del paquete 365 tienen ya preconfigurados determinados disparadores y determinadas acciones que se pueden hacer. Como por ejemplo decir, cuando puedo hacer un automatismo es muy simple, ya está el template hecho. Eligiendo el template puedo elegir decir que cuando reciba un mail de mi jefe me mande una notificación de Teams, digamos, en este equipo determinado, ¿sí? Esas automatizaciones no tardan más de un par de minutos en hacerla, ¿verdad? Porque ya son templates ya armados y lo único que hay que hacer es decirle cómo es mi cuenta de mail y después decirle cuál es el equipo que yo quiero que me mande la notificación y nada más. Por supuesto tenemos un montón de disparadores para estos flujos, digamos, ¿sí? Tenemos disparadores automatizados, como dijimos recién, con determinados disparadores o eventos, flujo de botón, o sea, cuando yo aprieto un botón se ejecute determinada cosa, o flujos programados periódicamente, por ejemplo, decir en el tiempo, decir que se ejecute un flujo que se ejecute, una automatización que se ejecute todos los jueves a tal hora. Y por último tenemos todo lo que son la parte de procesos de negocio o los BPF, Business Process Flow. Esta parte de la herramienta tiene ya un potencial mucho más grande. Acá podemos crear todos nuestros flujos de negocios. Podemos ir armando nuestras cajas de tareas, a esas cajas de tareas ponerle acciones, hacer sinergia con determinadas aplicaciones que hemos hecho. Podemos decir, no sé, por ejemplo, si esta caja es la del relevamiento, la tarea del relevamiento, podemos decir que se ejecute una Power Apps, digamos, que es la del celular, que es la que recolecta la información de ese relevamiento. Cuando se carga la información, automáticamente se ejecuta la acción de avanzar y manda la información a esa otra persona y así sucesivamente. Podemos armar nuestro propio flujo de negocio automatizando un montón de funciones. Este flujo puede tener condicionales, puede tener bifurcaciones, puede tener on-fly, modificaciones on the fly, o sea, durante la ejecución. Es muy dinámico, es muy fácil también de armarlo, es todo gráfico, se arma, no requiere absolutamente nada de código y puedo modificarlo de una forma muy rápida y sencilla. Por supuesto tenemos toda la parte de conectores para que estos flujos automatizados interactúen con las diferentes aplicaciones, pero también podemos crear nuestros propios conectores. Vamos a poner un ejemplo para que los que ya conocemos, tenemos Let's Eye y en el Let's Eye se siguen todavía hoy ejecutando algunas tareas y tenemos una API desarrollada en Let's Eye que llamando esa API yo puedo lanzar una tarea en Let's Eye. Bueno, podría agarrar y decir que en este flujo selecciono, por ejemplo, en una tarea de Power Automate, en una tarea en particular, selecciono que quiero ejecutar una API personalizada, le pongo la URL de esa API, cuáles son los parámetros que tengo que mandar, los 4 o 5 parámetros que necesita esa API, y automáticamente ya se unió mi flujo de Power Automate con el Let's Eye, ¿sí? En cuestión de minutos. Por último tenemos lo que dijimos, el Power Virtual Agent, digamos, es una herramienta poderosísima que usa inteligencia artificial de Microsoft y nos permite construir conversaciones, digamos, o chatbots, ¿sí? Esto se puede usar tranquilamente, digamos, como una mesa de entrada de mi equipo, en donde las personas que requieren o tienen cierta necesidad sobre algo determinado, esta herramienta los puede ir guiando, o a veces les puede dar la solución directamente de la consulta, o si no, también guiándolo para
al grupo que lo tiene que atender o tiene que solucionar determinado, lo que le puede solucionar la necesidad que tiene esa persona que consulta. Es una herramienta muy poderosa y está basada en lo que es inteligencia artificial de Microsoft. Bueno, aquí terminamos un poco esta introducción a lo que es la Power Platform. Vamos a hacer otros seminarios ya más en detalle, hablando de Power BI, de cómo crear tableros y la parte de análisis de datos en Power BI. Vamos a estar viendo otro seminario también de cómo crear aplicaciones en Power Apps y también cómo hacer automatismo en Power Automate, ¿sí? Que lo que queremos ver acá un poco es la introducción, cuál es el potencial que tiene la plataforma Power, en qué nos puede ayudar, en qué nos puede servir y cómo esta plataforma se va a integrar a nuestro día a día en el futuro para todo lo que es esta transformación digital. Le agradezco a todos y cualquier consulta ya saben quién soy y me pueden contactar. Gracias.